Bienvenidos a uno de los videos más esperados por mí en este canal, porque hoy vamos a recrear el maquillaje de uno de mis webtoons favoritos, el de True Beauty. Vamos a tratar de recrear el maquillaje, inspiración, vamos a hacerlo lo más cercano posible y vamos a basarnos más que nada en el webtoon, no tanto en el drama coreano, porque para los que no sepan, acaban de sacar un drama coreano basado en ese webtoon. Este salió en diciembre y ahorita que estoy grabando es diciembre. El drama coreano sigue al aire. Para los que no sepan qué es webtoon, webtoon es una plataforma creada ya en las Asias donde se dedican a hacer cómics y lo suben de manera vertical, es decir, es un formato pues moderno de lo que sería un cómic, un manga, que lo vamos leyendo y lo vamos deslizando en el iPad, en el celular. Y esto nació hace no mucho y este drama coreano es exclusivamente creado por una coreana, que por cierto en la vida real es hermosa, parece una diosa como en el drama. Si a ti te gusta el K-Beauty, la cosmética coreana, el maquillaje coreano, te invito a suscribirte a este canal porque eso es lo que platicamos aquí. Así que para los que no sepan de qué trata este webtoon, les voy a ir contando mientras inicio a preparar mi piel y a maquillarme. Voy a aclarar mi piel, voy a utilizar una crema coreana. Todos los productos que vamos a utilizar para este maquillaje van a ser coreanos, la mayoría, si no es el que el 99%. Voy a tratar de enfocarme en productos coreanos porque es un maquillaje coreano inspirado en el webtoon coreano, ¿vale? Esta crema es de Skin Food, como les digo, tiene extracto de algodón y de durazno que nos ayuda a emparejar el tono de la piel, y esta crema lo que hace es aclararme la piel. Así que como me quiero ver lo más caricaturizada posible, pues necesitamos vernos blancas como el papel, porque nuestra protagonista es blanquísima. Quiero decirles que mi compromiso con este canal es tremendo, porque me compré esta blusa única y exclusivamente para recrear el look de nuestra protagonista. Aquí van a estar apareciendo las fotos de los looks que vamos a tomar como referencia, y como podrán ver, esta blusa es lo más parecido que pude conseguir. No tengo ropa para nada de este estilo en mi closet, así que me di a la tarea de ir a comprar una exclusivamente para este video. Así que yo pienso que merezco un like porque quiero que se note que el compromiso con este canal es real. Ando gastándome los millones. Bueno, ahora que ya parezco una hoja de papel y tengo mi piel preparada, lista para lo que se viene, vamos a empezar aplicando un cushion. Este cushion yo lo he visto que aparece en el drama, en el webtoon. Parecen unos mini tutoriales de maquillaje muy sencillos. Aquí los estaré poniendo algunas imágenes, pero en fin no es como que un tutorial. Algunos productos se alcanza a ver qué productos son. De hecho usa algunos labiales de MAC. Este es mi cushion favorito del momento porque tiene alta cobertura y me queda muy bien, la verdad. En mi tono de piel siento que se ve bien, se ve más o menos así. Este tiene variedad de tonos que nos puede llegar a quedar a tonos más morenitos, así que si tú eres de mi tono de piel, en NS30, en NS25 en MAC, puedes encontrar tu tono fácilmente en este cushion de Clio. Y me voy a empezar aplicando la base mientras les cuento que el webtoon de True Beauty, como les digo, pues nació en Corea y se trata de una chica fanática de los cómics, del manga, y sobre todo, aunque no lo mencionen, yo sé que es fan de Junji Ito por las portadas de los cómics que lee. Le encantan las cosas de terror y así, pero a ella le hacían bullying porque supuestamente no era muy bonita, se podría decir. No era el estándar típico de belleza, y realmente, si te das cuenta, ella no le tomaba mucha importancia a su apariencia física. Ella nada más era feliz leyendo sus mangas, escuchando música, escuchando a Green Day y siendo feliz como una persona normal, pero le empezaron a hacer mucho bullying, le hacían mucho bullying al respecto. Ella dijo ya no más y empezó a ver tutoriales de YouTube o blogs de belleza, y fue cuando se empezó a aprender a maquillar. Se cambió de instituto y ahora todo el mundo la veía como una persona bonita, agraciada, una diosa. Ahí es cuando nos damos cuenta el impacto que tiene la imagen. La empezaron a tratar súper diferente. Antes nadie la pelaba y ya nomás es bonita, y ya ahora sí todos son súper buenos con ella y hace amigos se podría decir que de verdad, entre comillas, porque pues realmente no conocen su verdadera cara porque cambia mucho con el maquillaje. Ahora voy a estar aplicando este concealer de Clio en mis ojeritas. Y luego aquí es cuando conoce a nuestro otro protagonista, que es Suho. Suho lo conoce en una tienda de cómics que está cerca de su casa, y resulta que tienen muchos gustos similares y al principio se llevan de que súper mal y así, pero en el webtoon llega un momento donde él descubre su verdadera imagen, su cara lavada, y se da cuenta que es ella la chica que va en la escuela, porque cuando va a la tienda de cómics usualmente nunca va maquillada, siempre va como que en fachas, y pues empieza a salir con él, están en un grupo de estudio, bla bla bla, tienen muchos gustos en común, y aunque él es medio antipático, pues llega un momento donde pues como que casi que se puede decir que son casi amigos.
y pues empiezan a gustar. Pero hay un tercero en discordia, que es el bad guy, porque este Suho tiene más la apariencia de ser un amargado, pero es bueno en la escuela, es inteligente y es como rico y guapo y no sé qué. Y el otro, mi protagonista, pues nada que ver. Es súper rebelde y al principio nuestro protagonista pues no lo pela. Pero él tiene un crush en ella. Y ya no les voy a contar nada porque quiero que lo lean. Ahora, como quiero hacerme un contorno más intenso, voy a utilizar este de Adara. Solamente voy a utilizar un poco. Este es el único producto que yo creo que vamos a usar económico. Y lo que voy a hacer con una brocha de estas planitas, lengüita de gato, voy a aplicarme un poquito en la nariz, solamente así. Un poquito aquí para definir mi quijada. Para hacerme la V-line. Contorno de labios, o claro que yes. Y un poquito aquí en mi frente. Esto lo vamos a estar difuminando tranquilas, que no pando el cúnico. Voy a estar utilizando una esponja mojada para desvanecer la línea. Ya me terminé de difuminar con la esponjita mojada y ahora voy a utilizar este rubor japonés de Canmake en el tono 05, aprovechando que todavía no me he puesto el polvo, solamente un poquito en esta zona porque los productos en crema pues trabajan mejor entre ellos, y una vez que selle esto pues se va a ver muchísimo más natural. El drama coreano basado en este webtoon que les cuento se estrenó el 9 de diciembre. Se pueden encontrar hasta el capítulo número 7, creo que ya va a salir el 8, así que hasta ahorita quiero decirles que me está encantando. Me expolié, vi que va a haber un cambio fuerte en el drama, en lo que es la trama, lo que tiene que ver con uno de los protagonistas, y no estoy segura si me gusta o no porque todavía no llego a esa parte, todavía no estoy segura si va a pasar o no, o si el spoiler que vi fue fake, pero hasta ahorita estoy contenta de cómo la adaptaron, porque cuando me enteré que iban a hacer el drama, yo entré en pánico, amigos, dije no lo arruinan, por favor, porque la verdad es que tengo siguiendo este webtoon como 1 año, 2 años. El webtoon, por cierto, aún no se ha terminado, todavía sigue saliendo más y más y más. No estoy segura de cuándo se vaya a terminar, no tengo esa información, no he investigado, pero todavía lo pueden ver gratis en la aplicación de webtoon. Solamente si quieres ir al corriente si tienes que pagar. Yo creo que es suficiente rubor. Es una capita nada más ligera para que se nos vea muy natural. ¿Qué les parece? No sé para qué les digo que vamos a usar puros productos coreanos cuando saco de otras marcas también. Bueno, ahora sí voy a utilizar un polvo coreano, mi favorito de Innisfree, el No Sebum Mineral Powder. Es un polvo buenísimo, translúcido. Vamos a aplicar un poquito en ciertas zonas para sellar, como por ejemplo el área de mi nariz y mi frente. Ahora sí vamos a pasar directamente a los ojos y voy a utilizar esta paleta coreana de 3CE, que vienen estos tonos rositas, cafecitos, muy lindos, que son ideales para este look. Quedan más que perfecto con el look que trae nuestro protagonista. Y para empezar voy a utilizar este tono rosita y voy a utilizar una brocha de Real Techniques con las cerdas separadas, fluffies, como si fuera una lengua de gatito pero gigante. Vamos a aplicar todo sobre nuestro párpado móvil. Me escojo esta brocha porque al tener las cerdas bastante separadas nos ayudan a dispersar mejor el producto y llegar hasta arriba. También vamos a ponerlo abajo. Esto va a ser como nuestra sombra base, entonces vamos a aplicarlo en todo el párpado. Ahora vamos a aplicar este tono más oscuro con una brochita para difuminar con las cerdas separadas, así en todas direcciones. Vamos a tomar un poquito y lo vamos a poner al final de nuestro ojo, solo en esta área, como haciendo un triángulo aquí, y lo vamos a bajar un poquito. Vamos a conectar esta parte inferior con el párpado superior. Lo que me sobra en la brocha lo pongo un poquito aquí en esta área, sin poner más producto, nada más un poquito, como también formando un pequeño triángulo aquí. Este maquillaje podría verse un poco difícil, pero realmente es bastante fácil este maquillaje. Y ahora vamos a tomar este glitter y con el dedito me lo voy a poner en medio del ojo. Y lo vamos a difuminar hacia los lados. Con una brochita para delinear el ojo, que son así biseladas, vamos a tomar el tono este oscuro que utilizamos ahorita y lo vamos a utilizar para crear un delineado en polvo. Este delineado en polvo suele ser más natural, se ve más sutil, se ve bastante bonito. Con mucho cuidado, solamente pegadito a la línea de mis pestañas. Vamos a tratar de que nos quede lo más pegado a nuestras pestañas posible. Vamos a sacar una pequeña colita y vamos a arrastrar hacia adentro. ¿Ya vieron? Si sienten que su sombra casi no pigmenta, pueden mojar un poquito la brocha
y nos hace un favorcito. Si quieren que también intentemos hacer un maquillaje recreando algún look del drama, me pueden dejar un comentario, un like en este video y con mucho gusto lo hacemos. No quise animarme a hacer uno inspirado en el drama porque realmente pues soy fan del webtoon, tanto del drama, pero en el drama casi no hablan de maquillaje y el maquillaje es muy maquillaje de drama. Y como todavía no hemos terminado de ver la serie, quiero esperarme a ver todos los looks para recrear alguno. Pero si les gusta la idea, déjenmelo saber. Y si les gusta el drama, o si ya conocían el drama, o si vienen aquí por el drama, cuéntenme cuál es su parte favorita o qué team son. Me interesa saber cuál team son. Yo no me puedo decidir, amigos. A mí me gustan los dos. Pero díganme si son Team Suho, o Seoyeon. No sé cómo pronunciar los nombres, pero hago mi mejor esfuerzo. Y ya que tengamos nuestro delineado con polvo, vamos a repasarlo un poquito. Pero ahora vamos a utilizar un plumón. Este es de Clio, el Kill Cover. No traumado. Este es un delineador muy bueno en plumón con la punta muy fina. Entonces los recomiendo muchísimo. Vamos a hacer una línea delgadita repasando la línea que nos hicimos con el delineador café. Si se fijan, ella tiene un maquillaje un poquito cargado en esta foto. Sí se le nota bastante que trae maquillaje. Ahora con un lápiz café, esto es para ceja, voy a delinearme mi línea interna de agua. Puede ser café o negro, yo voy a usar este porque puedo. Pero, ojo, tiene que ser waterproof. Para que no se nos vaya a manchar el maquillaje, voy a rellenar esta línea. Esto va a crear el efecto de que tengamos pestañas más pobladas, amigas. Se nos van a ver más rellenita esta línea en donde tenemos las pestañas. Y voy a sacar una línea aquí con este mismo lápiz café. Una línea perpendicular a nuestro delineado. Muy suavecito, casi que ni se nota. Ahora, podemos utilizar un rímel negro o un rímel... Pues en este caso yo voy a usar este café coreano de la marca Etude House. Es el Cool Fix Tone of Brown. Voy a utilizar este color café porque siento que va a ayudarnos a suavizar el look, porque ella realmente sus maquillajes se ven muy suavecitos, muy inocentes. Hay ciertas escenas en el drama coreano que las hicieron obviamente para crear un poquito más de comedia. Está un poquito diferente, no es como que hasta ahorita lo que he visto no es como un cambio muy dramático. O sea, hasta ahorita estoy de acuerdo con los cambios que han hecho. La historia de la hermana con el profesor se me hace súper tierna. Por cierto, les voy a dejar abajo el link de los lugares donde pueden ver el drama coreano. Se me olvidó decirlo al principio. Y la aplicación la pueden bajar en Android y Apple, creo, y en iOS. Es gratis, como les digo. Pero el drama coreano no está en Netflix, por cierto. Por eso a lo mejor no sé si todo el mundo se vaya a enterar de este drama. No sé si Netflix llegue a comprar los derechos, la verdad lo dudo, pero quién sabe. Déjenme saber si llegaron hasta este video por el webtoon o por el drama coreano. Me interesa saberlo muchísimo. Y antes de ponernos rímel en la parte de abajo, voy a utilizar este lápiz de color beige en la línea interna de agua. Esto no es necesario, yo lo voy a hacer para que verme más caricaturesca y que mis ojos se vean más grandes y abiertos. No es necesario, es un paso extra que yo quiero añadir. Ojo, tiene que ser color beige o muy parecido a tu color para que se vea natural, que no se vea blanco porque no estamos haciendo cosplay, que no tiene nada de malo si hacemos cosplay, ¿verdad? Antes de ponerme el rímel también voy a pasar a hacer el lagueosal para que mis ojos se vean cute y smiley eyes. Para eso voy a utilizar nuestra paleta que usamos al principio, la paleta coreana de Overtake, con este tono, el brillito, y lo voy a poner exactamente aquí, en esta parte, pasando el lagrimal un poquito, como medio centímetro, y hasta aquí, sin llegar al final. De esta forma creamos un look más, pues que se vea más natural. No es medio centímetro, son como 5 milímetros. Ahorita me voy a corregir eso, pero es desde aquí hasta aquí, porque si lo ponemos desde aquí se crea el efecto de bolsitas de ojos ya no se ve tan intencionado. Si queremos poner luz, podemos ponerlo así con nuestra brocha hacia abajo, depositando un poquito aquí en esta área. Pero esto es independiente de la labiosal. ¿Me explico? Y para marcarlo voy a utilizar el lápiz café que utilizamos para rellenar nuestras líneas internas de agua. Y simplemente voy a trazar una línea aquí. También igual, sin llegar hasta acá, solamente en esta parte. Aquí siento que me quedó un poquito abajo. Bueno, a lo mejor lo corrijo. Quiero decirles que lo estoy marcando mucho para que se alcance a ver en la cámara, porque usualmente yo no me lo hiciera tan marcado. Para mi vida real, si quisiera hacérmelos para salir o algo, a veces me marco mucho el maquillaje para que se me alcance a ver en la cámara, porque siento que a veces ni se nota, que me hago un chorro de cosas y en el video ni se nota. Pero aquí, por ejemplo, estoy viendo que se me ve muy marcado. En la cámara sí se nota súper bien. Se me ven como unos ojos de cachorrito.
Esto es una técnica asiática, una técnica, no quiero decir solamente coreana porque también las japonesas y asiáticas, chinas también se la marcan, algunas, no todas, eso es de preferencia, eso ya es de gustos. Pero las que buscan verse cute, usualmente hacen esto. Ella tiene unas cejas bastante cuadradas, es una línea totalmente recta, así. Yo la veo muy difícil que me quede una línea recta con mis cejas como son, pero voy a hacer lo posible por hacer una ceja lo más salida posible y en un tono café, que por cierto mi color de cabello no va con el webtoon, pero ahí sí la peluca se las debo porque ni chance de conseguir uno ahorita. Esperemos que con mi tono de cabello sea suficiente. Voy a trazar primero, delimitar primero la ceja y la voy a sacar hasta acá. ¿Ya vieron? Y voy a tratar de no marcar mucho esta línea de arriba, que es el pico que tengo de forma natural, sino tratando de sacarla. Voy a rellenar un poquito. Y esto que nos sobra aquí lo voy a tratar de ocultar con un poco de corrector. Yo creo que esta vez sí era necesario hacerme las cejas primero, pero luego no las quiero aburrir con cómo me hago mis cejas. Aquí se nota más la curva y aquí se ve un poquito más simétrico, más cuadradito. De hecho, hasta la mirada se me ve diferente. Voy a utilizar esta máscara para cejas japonesa, que es un tono más clarito, para tratar de aclarar el tono de mi ceja lo más posible, sin tener que teñírmela o algo por el estilo, o tener que borrar mi ceja, porque la veo muy complicado. Simplemente voy a peinarlas de la forma que quiero que se vean hacia afuera y con una brocha así biselada. Esto así biselada porque me va a ayudar a tener un mejor control para limpiar mi ceja. Yo les recomiendo más de este tipo. Voy a tomar un poquito del cushion y simplemente lo voy a pasar por debajo de mi ceja para limpiarla y tratar de hacerlo la más recta posible. Ahora voy a pasar a los labios y voy a hacer un poquito de contorno de labios y voy a utilizar este bronzer coreano de la marca Too Cool for School, Arcas by Rodin. Voy a tomar este tono que es medio y me voy a poner un poquito acá en la parte de abajo y en la parte de arriba para crear unos labios voluminosos solamente en estas dos áreas. Si queremos crear ese efecto tenemos que aplicarlo nada más en esta parte de arriba y en la parte de abajo. Depende de la cantidad, dependerá qué tan grandes se te van a ver los labios. Lo que estoy aplicando aquí es para resaltar el arco de Cupido. ¿Ya vieron? Este triangulito que tenemos aquí. No me gustó cómo se estaba viendo mis labios degradados, así que vamos a hacer un cambio de color. Y como base voy a utilizar el Velvet Teddy de MAC. Es un color así muy nude, parecido al tono de mis labios. Y este lo voy a utilizar como base de mi degradado de labios. Lo voy a estar difuminando con una brocha. Las brochas que uso para los labios son de la marca 3CE, de la misma marca de la paleta. Y ahora sí, en el centro voy a utilizar este producto coreano, el Take a Layer, en el tono Hollyhock. Este es un multipot, es decir que se puede utilizar para los ojos como rubor o para los labios. Es como un tono de coral muy bonito. Y este nos lo vamos a aplicar en el centro nada más para hacer unos labios degradados, hombre lips, y darle un pop de color. De hecho, este tipo de productos se prestan para hacer todo un maquillaje completo utilizando solamente un producto. Y en el centro le voy a poner un poquito de esta tinta de Airy Ink Velvet de Peripera. Es una tinta coreana en el tono número 11. Esta es la imagen anterior, ya tiene nuevo empaque. Y lo voy a aplicar solamente aquí en el centro. Y lo voy a difuminar con la brochita de 3CE, que estas no son para labios, o sea, son para sombras, pero yo las uso para labios porque no tengo para labios. Y con nuestra paleta de sombras voy a utilizar este tono, el que usamos como glitter para la Geiyosal, y nos lo voy a poner aquí en nuestro arco de Cupido, aquí arribita, para resaltarlo un poquito aquí abajo, metiéndonos a los labios y aquí abajo, para que se nos vean más voluminosos. Ahora voy a con un poco de este rubor japonés. Este es en el tono número 10, es de la marca Sesame. Voy a repasar un poquito lo que son mis cachetitos para que se vea más intenso el rubor. Se podría decir como para sellar el rubor que pusimos antes. Y este sería el resultado. ¿Qué les parece? A mí me encantó.
Me gustó mucho, la verdad. Siento que nada más me faltó el cabello castaño para ser muy parecidas al webtoon. Me encanta, ¿qué les puedo decir? Voy a terminar de ver el drama y el webtoon, voy a seguirlo leyendo. Y por favor, si van a comentar acerca del webtoon o del drama, por favor no hagan spoilers en los comentarios. Y déjenme saber qué otro look les gustaría que recreáramos, la verdad. Yo encantada de hacerlo. Deja tu like en este video y nos vemos para la próxima. ¡Annyeong!